este espacio. Gracias a ustedes por la invitación, por supuesto que sí. Son amigas entrañables, que hemos compartido espacios de aprendizaje muy interesantes y yo estoy segura que esta será una de muchas intervenciones en la que le sumemos valor a la vida de nuestros invitados. Así es, estoy segura que sí. ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo voy haciendo la presentación, voy a ir dando la explicación y en el momento en que cada quien considere pueden ir surgiendo preguntas, ¿verdad? Porque la idea es que sea un espacio de interacción, que cada quien pueda ir planteando cuáles son las preguntas y que podamos de verdad pasar un rato agradable de crecimiento y expansión. Así va a ser. Comenzamos Va, entonces. chévere. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todas las personas que están aquí acompañándonos, por supuesto que sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todo ese gremio que tiene la tarea tan importante de cuidar de nuestra salud, de apoyarnos en situaciones desafiantes y de estar allí para nosotros siempre. Ustedes son unos bastiones fundamentales en esta sociedad. Sin embargo, es muy importante, ¿verdad? Trabajar con el otro lado, el lado humano, es decir, qué pasa con nosotros cuando ya no nos quitamos la bata, salimos de la clínica o del espacio de trabajo que tengamos, y entonces allí comienzan a develarse algunos aspectos que vamos a ir manejando poco a poco. Les agradezco que si tienen preguntas, pues las vayas planteando y eh, comenzaremos entonces adentrándonos a este tema detrás de la bata, lo que la medicina no te enseñó sobre ti mismo. Es un espacio interesante porque los que no somos médicos tenemos una imagen del gremio médico como personas incansables, personas que están ahí para nosotros, personas que en muchas ocasiones no descansan, que dan todo por la vida de su paciente y, esa es la cara pública que todos nosotros vemos, pero sería muy importante empezar a ver cómo vamos a abordar este tema. En principio quiero comenzar mostrándole algunos datos que he recabado de fuentes confiables para que veamos qué pasa detrás de la bata, es decir, qué pasa con ese ser humano que está allí, que está dándolo todo, que está en un país, por supuesto, los que están aquí en Venezuela, enfrentando desafíos importantes en su gremio y sobre todo procurando siempre dar lo mejor de sí. En consecuencia, en esta imagen vemos, ¿verdad? En esta siguiente imagen vemos que de pronto hay momentos donde para seguir tienes que tomarte un café, hay momentos en que no duermes en toda la noche, hay momentos que esos casos que te preocupan te los llevas a casa, hay momentos en que sientes que aunque el desafío es grande, tienes la vocación de servicio para estar presente siempre y eso muchas veces ha generado por otra parte que te olvides de ti misma o de ti mismo y que no tengas ese espacio para saber entonces si vas a dedicar tu vida a la medicina, en qué lugar estás tú. Es decir, cuando desaparece el médico y aparece la persona, el ser humano que piensa, siente y que actúa en función del desafío que le presenta su realidad. En consecuencia, disculpa, no te escuché bien. Bueno, si quieres hacerme alguna pregunta, vamos a anotarlas, entonces vamos a continuar. En consecuencia, es muy importante que trabajemos ese lado humano, ¿verdad? Donde eh, en medio de la adversidad hemos tenido que asumir que tenemos que empezar en ese lado donde yo necesito de algún modo encargarme de mí, yo necesito tomar tiempo, yo necesito saber que hay herramientas para que si los desafíos son importantes, podamos enfrentarlos de una manera adecuada, de modo tal que eh,
tengamos esa visión, por supuesto, de responsabilidad ante nuestro gremio. También estaban vinculadas fundamentalmente, como lo indica esta fuente, al 68% de escasez de insumos quirúrgicos, el 70% de medicamentos, el 50% de los quirófanos no estaban operativos por una o por otra razón. En consecuencia, los médicos que estaban allí tuvieron que dar el todo por el todo para lograr dar una atención adecuada. Sin embargo, el hecho de que hagamos grandes esfuerzos no significa que no haya un componente personal, mental y emocional que pongamos cada uno cuando queremos dar lo mejor de nosotros mismos. En consecuencia, este escenario de los médicos, cuando tú tienes, por ejemplo, que trabajar muchas horas porque tienes muchísimos pacientes, porque de pronto el tema de pensar en ti y en la dedicación a veces implica que no tengas un tiempo para decir, bueno, el servicio que vemos siempre en el médico de nosotros mismos. Otro de los datos que el 40% del personal médico emigró. ¿Qué significa eso? Que los que quedaron aquí en Venezuela, y eso implicó quizás atender todos los desafíos que en ese momento se estaban presentando. En consecuencia, como vemos, ¿verdad? Estas cifras nos muestran que ese personal médico que está aquí en Venezuela, que ha dado mucho de sí mismo para hacer lo mejor para nuestros pacientes, es una persona que no solamente muestra su capacidad técnica y profesional, sino que también muestra una disposición ejemplarizante para dar lo mejor por la población venezolana. Este, Ahora, ¿qué nos está pasando? Porque cuando decimos, ok, yo trabajo bastante, no solo en el área médica, todos los que tenemos algún trabajo, hay momentos en que nos dedicamos tanto a eso que no nos damos cuenta que hay situaciones que nos arropan y que nos afectan en algunas situaciones. En este caso, hay un síndrome que se manifiesta con agotamiento emocional, una sensación de baja realización personal y una atención de situaciones desafiantes que por supuesto nos agotan y nos afectan, no solamente desde el punto de vista mental, sino emocional. Y ahí es donde queremos hacer énfasis hoy, es decir, ¿qué pasa cuando yo en mi relación de trabajo estoy enfrentando situaciones desafiantes, estoy teniendo, por ejemplo, dedicación exclusiva a mi trabajo y eso hace que yo tenga, además que con cada paciente, una dedicación única al final del día? ¿Qué pasa con ese médico? Y las fuentes revisadas muestran que es un síndrome, oye, como que me siento quemado, no resisto más, estoy en una situación en que a veces no puedo. En consecuencia, a veces eso se normaliza, es decir, tú igual llegas a tu casa, comes, descansas y al siguiente día otra vez vuelves a retomar tu jornada de trabajo. En consecuencia, es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo empieza a darnos señales o sistemas de alarma para que entonces nosotros comencemos a tomar otras decisiones más vinculadas con qué necesito hacer para protegerme desde el punto de vista mental y físico y poder atender las demandas de mi trabajo de una manera
adecuada. ¿Qué nos pasa entonces? En Venezuela hay cifras contundentes. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo que muestra que el 74% del gremio médico muestra agotamiento emocional alto, que hay un 68% de despersonalización, es decir, se sienten desconectados a veces de lo que es su profesión y su vida personal. Hay otro estudio que también revela ese estado de agotamiento emocional severo y esto no es más que unos datos consistentes que nos están diciendo, bueno, es momento de hacer un alto, de revisar qué es lo que está pasando y que nos comencemos a dar cuenta de qué modo nos podemos encargar para tener una vida más equilibrada entre nuestra profesión, que por supuesto tiene un nivel de exigencia importante, pero también nuestra vida emocional y social en términos de salud y del compromiso que tenemos con nosotros mismos. Este, Se hace una comparación global, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo es vista esta situación a nivel mundial y las cifras revelan que entre un 30 y un 50% de las personas que se dedican al gremio médico o de que incluyen el gremio médico están viéndose afectadas por esta realidad. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos o asumen la carrera de ser médico, es una responsabilidad que va más allá de cualquier otra profesión, porque tienes que tener plena disposición hacia tus pacientes, porque la salud, por supuesto, es un aspecto vital y muy importante. En consecuencia, no solo nos está pasando a nosotros los venezolanos, sino que hay cifras importantes que están hablando de ese síndrome de agotamiento, de sentirme en una situación de desgaste que necesitamos, por supuesto, atender. Ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? No es que el médico se haya vuelto frío, es que su mente está intentando sobrevivir. Es decir, necesitamos entender que el médico da lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Y a veces ese capital que está poniendo allí, ese gran esfuerzo, a veces hace que, por ejemplo, los que hemos visitado hospitales y hemos estado en esa circunstancia o en clínica, muchas veces nosotros mismos que no somos médicos vemos que el médico está agotado, que atiende un sinnúmero de pacientes, que siempre está presto a servir a cada uno de ellos y a veces nosotros emitimos algunos juicios de valor vinculando a que ese estado o eso que nosotros percibimos es como verlos fríos y no es necesariamente así, sino que están viviendo desafíos importantes, ¿verdad? Y que están haciendo grandes aportes a la sociedad, pero sin embargo hay algo allí que necesitamos atender. En consecuencia, si nosotros nos damos cuenta de ese escenario, ¿verdad? Quizás, bueno, pudiéramos pensar, bueno, hay especialidades que quizás son más relajadas que otras, ¿verdad? Cuando nos dedicamos, por ejemplo, si hay personal que se dedica a la parte estética o a otras líneas en el mundo de la medicina, quizás no tengas que estar teniendo el desafío de grandes jornadas de trabajo y eso te impacte menos. Pero hoy queremos hablarle a esos que están haciendo un gran esfuerzo y que por supuesto necesitan algunas herramientas para entender que es posible lidiar con todo lo que tenemos que lidiar y atendernos desde el punto de vista personal. Entonces, ese entorno del que hablamos ahorita tiene un impacto emocional y moral, por supuesto que sí, porque hay factores que intensifican el daño psicológico cuando tú no lo atiendes a tiempo. Si una persona tiene que lidiar con desafíos importantes, con fallas estructurales en su entorno de trabajo, es posible que tenga una mayor afectación desde el punto de vista del desgaste. Y eso no lo digo yo, lo dicen las fuentes que han investigado o han profundizado sobre ese tema. Cuando se habla de ese daño moral, para tenerlo en términos prácticos, ¿verdad? Se habla de, del que sabes hacer lo que haces clínicamente, pero a veces te sientes tan desgastado que no te sientes en capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de la bata vemos
quizás en términos generales nosotros no nos damos cuenta de eso, pero detrás de la bata hay depresión, hay una culpa persistente, hay un agotamiento profundo y esto lo muestra la literatura cuando indica que esa sobresaturación de trabajo, esa tensión de grandes jornadas diarias va afectando emocionalmente y personalmente y psicológicamente al médico y eso es lo que llamamos un daño moral porque definitivamente sientes un nivel de desgaste tremendo. En consecuencia, ¿qué es lo que no solamente le pasa a los médicos, sino nos pasa a muchas personas? Cuando tú tienes una situación que te preocupa, hay una sensación de tener un pensamiento reiterativo en tu mente, ¿verdad? Eso es lo que los especialistas llaman pensamiento rumiante, ¿verdad? Cuando tenemos una situación negativa, entonces esa situación nos persigue diariamente, estamos haciendo juicios de valor sobre eso que pensamos, nos hacemos responsables, empezamos a buscar evidencia que contrasten además con esa sensación negativa que estamos viendo, ¿verdad? Y por esa sensación de sentirte insuficiente o de sentirte afectado por esos pensamientos, aumenta el riesgo de depresión, prolonga el estrés, reduce la capacidad de recuperación emocional y como les dije antes, no solamente les está pasando a los médicos, sino sencillamente a veces nosotros estamos en el trabajo y hay alguien que no te saludó de la misma manera porque a lo mejor no durmió bien o a lo mejor tiene algo pendiente y te respondió de una manera distinta a la habitual. Y nosotros, el cerebro tiene una tendencia natural a empezar a generar una serie de pensamientos que son interpretaciones, que son juicios de valor, que no tienen sustento en el momento en que se generan, sino que es un mecanismo que usa nuestro cerebro para dar explicación por razones que no tenemos. Pero evidentemente esos pensamientos nos hacen daño, ¿verdad? Porque si yo empiezo a interpretar negativamente, a lo mejor una persona pasa y no me saluda, y es probable que tenga muchísimos problemas que atender y no pudo saludarme, pero a lo mejor yo hago juicio de valor, bueno, pero ¿por qué no me quiere hablar? ¿Qué le hice yo? ¿Qué le estará pasando? Entonces ya no me quiere hablar, ¿será que ya está molesta conmigo? Y todo ese escenario que creamos solamente lo genera nuestro pensamiento y eh, lamentablemente eso nos afecta, pero cuando empezamos a revisar cuánto de eso es cierto, porque no tenemos tampoco el espacio para contrastarlo, porque sería más fácil que tú le preguntes, oye, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo amaneciste? Y a lo mejor esa persona te dice, oye, mira, dormí mal, me siento indispuesta, o sencillamente estoy preocupada porque el niño está enfermo, o sea, siempre te dará una explicación, pero en la generalidad no ocurre eso. En consecuencia, no solo el gremio médico se ve afectado, sino la mayoría de la sociedad este, estamos expuestos a eso. Ahora, ¿qué es importante? Tenemos que ese marco que les he referenciado hasta el momento, que explica los grandes desafíos que están enfrentando los médicos, no solamente aquí, sino en otros espacios, exige que demos al traste con eso y empecemos a rediseñar esa forma de verlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto de lo que sucede depende de mí? ¿Cuánto de lo que sucede puedo cambiarlo? ¿Cuánto de lo que está sucediendo no puedo cambiarlo? Y en consecuencia debo empezar a plantearme que si yo no puedo cambiar el sistema, sí puedo cambiar cómo funciono dentro de él. Entonces empezamos a ver lo que llamamos en neurociencia la posibilidad de empezar a ver con qué recursos me apeltrecho, qué recursos necesito para empezar a ver eso que yo llamo realidad, que muchas veces es la realidad que yo creo, cómo empezamos a verlo distinto, cómo podemos entender esa situación, es de algún modo no dejar que nos impacte negativamente, cómo puedo empezar a controlar esos pensamientos rumiantes para que a partir de este momento empecemos a tomar conciencia de que lo más importante
es que nosotros, ese activo que tenemos que tiene que ver con la calidad de vida, lo protejamos, no solo eso, sino que estemos en permanente formación de cómo el entorno nos determina y cómo nosotros permitimos eso. En este sentido, pudiéramos decir, bueno, el sistema está en crisis, mi entorno está en crisis, pero tu identidad, tu propósito y tu capacidad de reinventarte no lo están. Es decir, es como hacer un viraje y empezar a ver lo que no estabas viendo. Es decir, donde hay crisis, también hay oportunidades. Donde hay situaciones que nos aquejan, también hay formas de atenderlas para que capitalices eso favorablemente. En tal sentido, hoy quisiera que hablemos de unas herramientas prácticas para que de algún modo las vayamos incorporando a nuestra dinámica diaria, de algún modo quizás empezando sea muy tímidamente, pero hay herramientas que ya están probadas que pueden dar buenos resultados cuando estamos enfrentando situaciones desafiantes que de algún modo nos afectan psicológicamente o emocionalmente. Una de esas herramientas es la que aquí les presento y tiene que ver con ese diálogo interno. Es decir, cuando yo digo, bueno, hay situaciones que no me salen como yo esperaba, y eso era una probabilidad. Y a veces ese resultado con el que no estás conforme hace que tú te envíes mensajes negativos. Como bueno, el ejemplo que les coloco aquí, no soy un mal médico, este, no es lo mismo decir soy un mal médico que tomar conciencia de que estoy teniendo el pensamiento de que soy un mal médico. Es decir, confrontar esa frase, confrontar ese mensaje que me estoy indicando para que yo pueda darme cuenta que puedo desmontarlo, porque a veces es un juicio de valor que yo me hago. De modo que podamos nombrar a ese pensamiento, podamos darle un contexto y podamos entender que quizás lo estoy aumentando o quizás no es tan grave como lo estoy percibiendo. Y cuando lo valoro en su exacta dimensión, me doy cuenta que quizás fácilmente lo puedo resolver porque fue simplemente un juicio de valor. En consecuencia, la, lo más importante es que tomemos conciencia que no todas las cosas que te dices son verdad, que no todas las cosas que te dicen y que te afectan negativamente están ocurriendo y son ciertas. A veces son construcciones de nuestro cerebro. En consecuencia, mi invitación es que logres desobedecer a ese pequeño este, personita o ese pequeño personaje que tenemos mentalmente que nos habla de nosotros a veces no de la mejor manera, pero que estamos en capacidad de empezar ahora a distanciarnos de eso y entender que una técnica eficiente es que empieces a detectar en qué momento te ocurre, en qué situaciones te ocurre, qué frases sueles repetirte y esa situación, ¿verdad? Tenemos que asumirla de modo inmediato porque es muy importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental. Permitir que los pensamientos negativos nos afecten eh, equivale de alguna manera a, a dejar que las cosas me afecten sin que yo me dé cuenta o en este caso hasta dándome cuenta. No dejarnos llevar por esos pensamientos significa hacer una conexión con nosotros mismos de modo que podamos atajarlos en su momento y reconocer que de algún modo nos podemos encargar de esa situación. Entonces, en este contexto, eh, de algún modo, a veces hay personas que no se han propuesto, no han determinado, no han ubicado cuál es el propósito de su vida. Sin embargo, en el gremio médico casi que es una característica que los distingue, que ese propósito está tan claro que están entregados a su profesión,
Entonces, recuperar ese propósito significa que tenemos que asegurarnos de reducir esas situaciones, contextos o realidades que nos están afectando. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo nuestra salud física, mental y emocional. Ese propósito, que por supuesto es valiosísimo, tiene que acercarnos a la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponernos cuando las cosas nos afectan. Y además, ese propósito, entendido adecuadamente, nos protege contra la depresión. Estos elementos son fundamentales porque un profesional tan importante como un médico para una sociedad tiene que estar claro que ante desafíos grandísimos, por supuesto, la disposición siempre va a estar allí, pero necesitamos que ese enfoque empiece a volcar la mirada hacia ti mismo, hacia de qué manera voy a empezar yo a ver mi profesión de tal manera que yo pueda encargarme de mí mismo y las situaciones no me afecten tanto como que comprometan situaciones que tienen que ver con mi integridad mental, física y emocional. En consecuencia, una de las técnicas que recomiendan los expertos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en el caso, cuando tenemos esos pensamientos rumiantes, hay una estrategia que significa que primero te des cuenta inmediatamente. Y en ese momento en que te des cuenta, porque a veces hay personas que me dicen, oye Rosa, pero yo no puedo detener mis pensamientos negativos, esos aparecen y no hay forma de controlarlo. Bueno, esta técnica es súper efectiva porque cuando tú haces que el cerebro se distraiga y se enfoque en otra cosa, tú sales de ese pensamiento rumiante y logras desconectarte de los pensamientos negativos. En consecuencia, aquí podemos ver cómo aplicar esta técnica. En principio, mentalmente te concentras y procuras centrarte en tres cosas que estés viendo y las identificas. Luego que logres hacer eso, vas a centrarte en identificar tres sonidos en ese mismo momento. Y la tercera opción es, no opción, tiene que ver con que describas ese tipo de conexión, movimientos rumiantes en tiempo real. Es como que nosotros nos pongamos a contar del 1 al 20, otra vez del 1 al 20, del 1 al 20, o sea, como el cerebro tiene que enfocar su atención allí, se distrae y ya olvida lo otro. Eso es una forma de desconectarte de esos pensamientos y de esa lluvia de pensamientos que a veces nos llega y que en ocasiones no podemos controlar, porque eso te pasa cuando vas manejando, cuando estás en tu oficina, cuando tuviste alguna dificultad en tu trabajo o con los miembros de tu familia. Cuando se van a desencadenar esos pensamientos es importante que utilices esta estrategia. Otra es la escritura expresiva. ¿De qué trata esto? Bueno, que tengas tu espacio de tranquilidad para comenzar a escribir cómo te sientes, para empezar a explicar es como sacar de ti todo eso que estás sintiendo. Está demostrado que eso reduce los pensamientos intrusivos. ¿Qué le dicen pensamientos intrusivos? Esos que intervienen de manera introspectiva y se apoderan de tu pensamiento. También te permite escribir, mejorar el procesamiento emocional, porque cuando tú de tu mente trasladas lo que sientes a una hoja, es como si sacaras eso de ti y los puedes ver afuera, y cuando esa realidad o ese ejercicio lo he practicado con participantes,
lo que me han planteado es que, oye, empiezo a cuestionar lo que escribí porque empiezo a decirme, wow, pero no fue tan serio como lo estoy planteando, pero no fue como me lo imaginé, pero esto pudiera hacerlo distinto, pero me doy cuenta que me sigue pasando. Es decir, es una reflexión bellísima que te permite ver situaciones que de otro modo no pudieras verlo. Entonces, mi invitación es a que utilicen también esta herramienta. Ahora, no puedes evitar que el pensamiento aparezca, pero sí puedes decidir si se queda o no en ti. En consecuencia, no se trata de controlar, porque yo a partir de hoy no me voy a dejar afectar por las situaciones de mi entorno o por las situaciones que mi cerebro genera de manera automática, porque son pensamientos automáticos, sino que ahora me dé cuenta, ¿verdad?, de que hay algunos recursos que tengo que ir incorporando para hacerlo distinto, porque de eso se trata, de comenzar a hacerlo distinto o por lo menos comenzar a intentar incorporar estos recursos. Si nos salimos entonces del contexto del trabajo individual, entonces nos podemos ahora dar cuenta de qué puedo hacer yo desde el punto de vista físico para que mi cuerpo se disponga a sentirse relajado, a sentirse dispuesto, a sentir que drena todo eso. Por supuesto, el deporte está demostrado que es un regulador emocional por excelencia. Hay información confiable que muestra que el ejercicio regular reduce la depresión hasta en un 30%, ¿verdad? Como lo dice esta fuente. Eso además, cuando hacemos ejercicio, eso mejora las funciones cognitivas, te sientes más dispuesto, hay una suerte de sensación de bienestar. Si haces deportes en equipo, tienes la posibilidad de generar unos nuevos vínculos. Tienes además la posibilidad de cambiar de contexto y eso también te ayuda. Tienes la posibilidad de desarrollar destreza y eso ya está comprobado que aleja la posibilidad de que tengamos situaciones mentales que comprometan nuestro desempeño o nuestra calidad de vida. Eh, Recomendación concreta para los médicos. Me tomo el atrevimiento de hacerles esta sugerencia. Si tienes la posibilidad de caminar 20, 30 minutos, 3 veces por semana, eso va a traer unos beneficios increíbles para tu vida y para tu salud mental. Si quieres y prefieres hacer caminatas rápidas, entrenamiento funcional o deporte grupal, lo importante es que tomes la decisión de tomar esa opción y dejes ese primer paso. ¿Qué es lo que suele pasar? Si nunca has hecho deporte, a lo mejor vas el primer día, el segundo día te duele todo y muchas veces dicen los expertos, bueno, la persona después de todo eso renuncia porque concha, le me duele todo, pero hay que aceptar que eso es un proceso necesario, hay que vivirlo, experimentarlo y trascenderlo. En consecuencia, esto es una oportunidad para que nos demos cuenta que en el deporte hay una posibilidad real de mejorar nuestras condiciones, no solamente físicas, sino psicológicas. Eh, este lema es bellísimo porque el cuerpo es el primer antidepresivo al que tienes acceso y además de manera gratuita. En consecuencia, muévete. Muévete. A veces, a veces nos movemos por el miedo a perder y yo los invito a que se muevan con el deseo de ganar. Ganar salud, ganar posibilidades, ganar mejores vínculos, ganar salud mental y eso es lo que nos tiene que empezar a dar esos primeros visos de qué opciones tengo desde el punto de vista realista para comenzar a lo que necesito hacer. Eh, 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 Hablemos entonces
habilidades blandas, porque cuando las consolidamos y hay para fluir en el desempeño de nuestras funciones, lo que hagas te guste, que sientas sensación realizada y que tengas posible y que, por supuesto, sientas la retribución económica en el desempeño de tus funciones, es decir, que sientas que lo que estás haciendo no solo se parece a ti, sino que vas en el sentido correcto y que cuando las cosas no sean así, tengas la posibilidad real de empezarlo a enfocar desde otro espacio para ver que en cada situación que las vidas nos pone hay una oportunidad de crecimiento y de expansión. Hablemos entonces de estas habilidades blandas. ¿Por qué son importantes? Porque además, pasa al siguiente, este, nos proporcionan elementos que podemos incorporar de manera práctica a nuestra vida. Al principio nos cuesta un poco. Una de ellas es la inteligencia emocional. ¿Qué significa la inteligencia emocional? ¿Qué significa ser inteligente emocionalmente? Es poner a tu disposición unos recursos para que emocionalmente puedas lidiar o manejar adecuadamente tu entorno familiar, laboral o en el espacio donde te encuentres y que sientas que a pesar de que algo te, vamos a ponerlo, te incomode o te afecte, puedas sobrellevarlo inteligentemente, puedas entender y plantearlo a la persona que está involucrada en esa situación y puedan sobrellevarlo, no sobrellevarlo, sino superarlo. Muchas veces el tema de la comunicación está a veces interrumpida o fracturada por situaciones que pudieran resolverse conversando. Entonces la inteligencia emocional tiene que ver cómo eso que yo pienso, siento y hago compromete mis relaciones. Es decir, si yo pienso que alguien que pasó y no me saludó es porque está bravo conmigo, si yo siento que eso me molesta y me da rabia y lo que termino haciendo es que no le hablo más, entonces estoy construyendo ahí un bucle que no me hace bien. En consecuencia, la inteligencia emocional es que empieces a contactar cuando piensas, sientes y haces y evaluar esa congruencia, es decir, ¿qué es lo que yo pienso ante tales situaciones? ¿Qué es lo que yo siento ante tales situaciones? ¿Y qué termino haciendo ante tales situaciones? En consecuencia, cuando yo empiezo a captar eso, yo puedo encargarme de eso, porque lo importante es que yo logre ver cómo me estoy comportando yo o cuáles son esos patrones de comportamiento que me acompañan y cuál es el balance que yo hago de esos patrones, ¿verdad? Porque si los patrones de comportamiento que yo tengo o que existen en mi familia hacen que mi vida sea caotizada, que siempre estemos en medio de un problema, que sea difícil ponerse de acuerdo, que siempre estamos lidiando con diferencias, entonces hay unos patrones allí que revisar para ver desde cuándo tenemos esos patrones, por qué se instalaron esos patrones y de qué manera yo puedo instalar otros que sean más compatibles con mi vida en sociedad, con una vida tranquila, con una vida sosegada, porque en definitiva eso es lo que nos merecemos todos. Si nosotros somos inteligentes emocionalmente, aunque se diga fácil, eso es un camino, es una travesía que tenemos que recorrer para poder lograr un cambio necesario. ¿Y qué implica eso? Por supuesto, tomar decisiones. Ahora, las decisiones que tengo que tomar son decisiones de buena calidad. Es decir, no todas las veces las cosas me van a salir como yo espero que me salgan. El tema es que la actitud es lo que va a hacer que el balance sea positivo para ti. Por eso hay autores que dicen, no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Lo otro, y que está muy vinculado con la inteligencia emocional, es la comunicación empática. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y entenderlo y entenderme. Si yo tengo esa capacidad en situaciones desafiantes, entonces tienes altas probabilidades de que esa situación te afecte, pero te afecte lo menos posible.
O quizás tengas la posibilidad de dar una interpretación distinta, más sana y más congruente con la vida que te mereces. Y esa comunicación empática, no solamente con tu familia o con tus pacientes, va a hacer que se genere un vínculo porque aunque no nos demos cuenta, nuestra vida está marcada por nuestros vínculos, por la calidad de nuestros vínculos. En consecuencia, si lo llevamos al plano clínico, si quiero mejorar mis resultados, la comunicación empática, así como la inteligencia emocional, son excelentes acompañantes. Número 3, el manejo de la incertidumbre. Cuando tenemos situaciones desafiantes, la incertidumbre es esa sensación de sentir no sé qué viene después, no sé qué va a pasar, y allí por lo general se activan nuevamente esos pensamientos rumiantes, mostrándonos entornos caotizados o escenarios eh, difíciles, y está demostrado que muy pocas veces es así. En consecuencia, para manejar la incertidumbre, lo ideal es contar con los datos concretos de esa realidad o ese contexto o esa situación que tú deseas manejar. La falta de datos nos hace crear pensamientos rumiantes. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo en una situación de incertidumbre, por supuesto emocionalmente voy a estar afectada y eso va a comprometer seguramente mis relaciones, no solamente en mi entorno laboral, sino familiar. En consecuencia, la incertidumbre es una probabilidad que todos tenemos de enfrentar situaciones en las cuales no contamos con todos los datos. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Porque a veces cuando conversamos con alguien solemos este, comenzar conversaciones tomando temas negativos de inicio. Yo creo que esa es una situación que tenemos que empezar a cambiar porque no nos hace bien. Es decir, la incertidumbre tiene que ser manejada sobre datos consistentes para que puedas tomar las mejores decisiones. Una decisión que no sea basada en datos tiene probablemente menores probabilidades de éxito que una que sea tomada en datos o considerada basada en datos. Y si nosotros estos tres recursos que les di ahora en lo que hemos recorrido hasta ahora, te conecta con ser más optimista, con tener una visión más amplia del contexto donde te manejas, muy probablemente comiences a tener una mentalidad de crecimiento. ¿Y eso por qué? Bueno, porque vas a empezar a construir vínculos que le sumen a tu vida, vínculos que están asociados al crecimiento personal y al crecimiento del equipo, porque esto te va a favorecer en términos de resiliencia, porque es la capacidad que tienes para recuperarte. Estudios que señalan que nos recuperamos más fácilmente cuando hay una tribu que nos acompaña. En consecuencia, necesitamos conectarnos con esa mentalidad de crecimiento. Otro aspecto importante tiene que ver con la ética, porque esos son los pilares fundamentales de una sociedad. ¿Y por qué lo vemos como una habilidad? Porque cuando usted está en el desempeño de sus funciones, cada vez que usted le agrega valor a la vida de un paciente, usted lo hace desde la ética. Y cuando usted agrega valor, eso genera un vínculo y ese vínculo está fortalecido a través de la confianza. Y si usted logra agregar valor y generar un vínculo basado en la confianza, usted va a empezar a diferenciarse de aquellos que no lo hacen. Y entonces vamos a empezar a tener los elementos diferenciadores, es decir, ¿qué me diferencia a mí en el desempeño de mis funciones? Y yo estoy seguro que estos tres elementos están presentes en el gremio médico. Este,
En consecuencia, pudiéramos pensar, ¿verdad? Que el hecho de que tú estés eh, certificado en tu gremio como médico, que tengas tu título, te hayas profesionalizado y estés ejerciendo, ese conocimiento médico te da legitimidad, como en efecto estoy segura que ya la tiene. Ahora, las habilidades humanas te dan impacto. En consecuencia, es muy importante o sería valiosísimo que ese conocimiento que ya estamos imprimiendo en cada consulta, en cada atención, también esté cargado de esas habilidades humanas que son las que realmente generan impacto, porque solo se generan cuando hay un buen vínculo. Y ahora vamos a ver algo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la inteligencia financiera aquí? Nosotros a veces nos dedicamos a una profesión y entendemos que, bueno, nosotros trabajamos y ganamos de nuestro trabajo y con nuestro trabajo es que nosotros logramos prosperar económicamente, pero así como los médicos, todos los profesionales, aunque el mundo universitario y la academia no nos haya dado estabilidad, es muy importante que desarrollemos la inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos afectados económicamente, ¿verdad? Bien sea porque estás comenzando, porque tienes pocos pacientes, porque tienes muchas responsabilidades que atender. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, es que necesito más trabajo. No, lo que necesitas es inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque la inteligencia financiera te va a empezar a mostrar aspectos que quizás antes no estabas viendo. Si tú te dedicas o apartas tiempo para que conozcas un poco o indagues de qué se trata esto, yo estoy segura que vas a abrir un espacio que te va a brindar, primero, conocimientos importantes y segundo, un mundo que en realidad todos deberíamos conocer porque es importante que cada quien disfrute el desempeño de sus funciones, pero que además logre tener esa estabilidad económica que todos merecemos, por supuesto. Y para que esto sea así, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar este, en cómo es eso del ahorro, de la inversión, del flujo de caja, porque suena así un tema que no cuadra con esto detrás de la bata, lo que la medicina no te enseñó sobre ti mismo. Y esos son aspectos necesarios, porque así como te digo que hay recursos emocionales, también hay recursos financieros. De modo que si tú te dedicas a ti emocionalmente, si te dedicas a un deporte, si haces bien tu trabajo, si eres apasionado de la medicina, pero además decides indagar un poco hacia esta área financiera, yo estoy segura que vas a cubrir unos aspectos que van a convertirte en ese ideal que todos merecemos, es decir, tener la posibilidad de poder afrontar la realidad o de poder crecer o proyectarme en el ámbito que yo decida, ¿sí? Entonces, si unimos ahorita esos recursos emocionales, esa visión que tenemos en cuanto a las habilidades blandas, es decir, qué necesito, y también este aspecto que tiene que ver con la inteligencia financiera, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que hoy lo que estamos haciendo es mostrándote una oportunidad para ampliar tu visión como médico. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor no me lo estaba planteando, a lo mejor sí me lo planteé, pero no le he puesto fecha, a lo mejor me lo planteé, ya lo estoy haciendo, a lo mejor me lo planteé y digo, no, eso no es tan fácil como tú dices, Rosaura, pero tenemos que tener la posibilidad real de conocer cuántas opciones tengo yo en torno a mi profesión. Es decir, cómo yo genero un ecosistema en el que yo me sienta bien, primero conmigo mismo, segundo con mi profesión y tercero en el entorno en que me encuentro y en las posibilidades reales que tengo de proyectarme en mi área de trabajo. ¿Qué significa esto? Trabajar un poquito con la identidad, es decir, no es ver al médico como solo un especialista que trata enfermedades, sino que no solo eso, tú impactas en el bienestar no solo de tus pacientes, sino en tu bienestar y eso se traduce
en calidad de vida. En consecuencia, es una oportunidad que yo te invito a que evalúes o que consideres en algún momento. Y con todo esto que les he explicado hasta ahora, porque a veces decimos, wow, me salí como de mi área, eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, eso no es algo que sea cómodo para mí. Vamos a ampliar la visión y entender que no es traicionar la medicina. Querer vivir mejor es sostenerla realmente. Es decir, cómo yo me siento, qué oportunidades tengo, cómo hago para encargarme de mí desde el punto de vista físico, mental y emocional, para que estés en medio de las circunstancias en que te encuentres, garantizando que vas a estar bien. Entonces, consideremos estos tips que les he ofrecido hoy para que podamos ampliar nuestro campo de acción y no solo eso, sino sumarle más a nuestra vida. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes y bueno, espero las preguntas. Excelente. Muchas gracias, Rosaura, nuevamente por aceptar la invitación, por este webinar tan valioso, no solo de identificar, sino de poder atajar herramientas que nos puedan ayudar, que me incluyo, aunque no soy médico, pues igual para mí como persona, como ser humano detrás de de la profesión, de mi dedicación, de mi vocación, pues aplica como ser humano. Muchas gracias. Muy interesante el tema de el aprendizaje financiero, de tomarnos ese tiempo de optimizar, porque es parte de optimizar nuestros recursos y que por supuesto aunque dicen que el dinero no lo es todo, todo lo que quieran, pero ciertamente es parte de los recursos con los que nos gestionamos y que por supuesto, claro que sí, siempre nos va a generar o ansiedad o tranquilidad o nos va a permitir estar en mejor posibilidades también para acceder a otras herramientas que nos pueden ayudar a profundizar, a trabajar en nosotros, a seguirnos educando, etcétera. Eso entre muchas de las otras herramientas que nos compartiste el día de hoy. Para las personas que están acá conectadas, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si quieren pedirle alguna sugerencia a Rosaura, pues es el momento, pueden hacerlo por el chat, pueden abrir su micrófono y hacer el comentario que gusten. A ver, por acá nos coloca excelente. Se escuchó Ujú. bien durante... Sí, pues bueno, no sé ¿Hay alguna pregunta por allí? si tenemos alguna pregunta. Pues pareciera No. que no tenemos preguntas el día de hoy. Lo Bueno, importante es que lo mucho que hayan disfrutado. interiorizar. Sí, Tienen que procesar información, porque a veces uno no pregunta porque uno tiene el diálogo interno activado. Y eso es un excelente síntoma. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos llevando la vida porque estamos en piloto automático. así Entonces, es, frenar un momentico, detener y tener estos espacios de crecimiento es una oportunidad real para que nos demos cuenta que siempre hay opciones y que las puedes tomar y que es importante acercarte a la vida que tú te mereces. Claro, tienes que dar el paso, tienes que comenzar. Nadie dijo que fuera fácil, pero hay que intentarlo. así es, así es. Y hay que darle tiempo a esas lochas que caen. Ajá. Ah, eso qué bueno, porque ajá, uno escucha y se da cuenta y dice.
y reconoce probablemente esas cosas que no ¿Cuándo nos están ha tan bien, pasado? que por andar en piloto automático no nos damos cuenta que no están tan alineados, pero cuando lo escuchamos, cuando vemos, cuando nos damos el espacio, comenzamos a sensibilizar, comenzamos a entonces permitirnos reconocer qué es eso que estamos sintiendo frente además las dificultades y no para no entrar en detalles, no solo Venezuela, a nivel mundial, Por la supuesto, dinámica hoy en el día, el mundo está viviendo entorno. cambios importantes y es Ujú. importante preservar tu autoestima, es importante preservar tu salud mental, tienes que apostar por ti, suena individualista, pero eso no importa si suena individualista, porque si tú no te encargas de ti, ¿quién lo va a hacer? Tómate el tiempo, ve qué herramientas esas te funcionan y ponla en práctica. No te puedo decir que a los 2 días vas a ver los cambios. Eso no funciona así. Tienes que intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que la nueva conducta se instale. Eso es lo que dicen los teóricos. Es como cuando estás enseñando a un niñito a caminar, ¿verdad? Cuando se para, no necesariamente va a arrancar, ¿verdad? Hay unos que Así lo hacen es. más rápido, otros más lento, pero al final este, siempre vas a ver resultados. Así es. Inclusive permitirte que esa acción se instale, ese nuevo patrón, pero también el tiempo de probar. Yo algo que estos últimos años he Claro. reconocido es que antes de encontrar eso que nos permita en este caso soltar, reconocernos, cuál es nuestra estrategia, cuál es la forma, cómo me tomo ese espacio, por dónde comienzo. Hay un tiempo también de probar y de decir, esto me funciona, esto no me funciona, esto no me gusta y no me funciona porque no me drena, porque no me gusta, porque no me hace sentido, porque no se adapta a mi dinámica, por Pero muchas razones. para llegar a ese nivel, tú tienes que apagar el diálogo interno. Porque a veces, si yo tengo un yo público, que bueno, soy admirada, soy valorada, soy apreciada, entonces estoy como metida en una camisa de fuerza, que si doy menos que eso no soy suficiente, y eso no es verdad, porque somos seres Ujú, humanos y en el gremio médico se ve. ¿Quién nos ujú. enseña a tomar decisiones? Nadie nos enseña a tomar decisiones, pero a tomar decisiones se aprende. Entonces es una oportunidad, siempre será una oportunidad entre hacer y no hacer, siempre valdrá la pena hacer. Hacer. Ujú. Así es. Excelente, Rosaura. Muchas gracias. Por favor, comparte por acá cómo pueden contactarte. Sé que tienes un libro increíble, si quieres aprovechar y hablarnos un poco de tu libro, porque es una Ah, bueno, por aquí lectura lo que, tengo. hablando de esto, es valiosísimo. Encárgate de ti, todo alineado con lo que vimos esta noche. Ok. Entonces, ¿por dónde me pueden ubicar? Por mis redes sociales, Rosaura Torres U. Pueden revisar mi página web, que es www.rosauratorres. Pueden también conseguir mi libro en Tecniciencia, en Calatos Libros y en Amazon. La idea es que te tomes tiempo para ti, que entiendes que eres valiosísimo y que es tiempo de dar el paso que siempre venías pensando. Es el Muchísimas momento. gracias por la invitación, Natalie. Fue un placer para mí haber estado en este espacio. Saludos a toda la audiencia y Seguro espero que que sí. les Así es. haya servido de provecho. Les recuerdo Todo que va a quedar esto detrás de la grabada. bata. Todo Ujú. esto detrás de la bata. Recuerden que va a quedar grabado si lo quieren volver a escuchar para digerir, para masticar, para procesar, pues van a tener ese link de acceso para que puedan volver a escucharlo o inclusive compartirlo. ¿Ok? Bueno, Rosaura, muchas gracias nuevamente. Por acá y Vidil agradecidos contigo, con nuestra audiencia, por unirse nuevamente un miércoles a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y en este caso a descubrir detrás de la bata. Feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Feliz noche.
que es un papel.